Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Tertulia. Mi nombre es Manuel Failache y en la noche de hoy les hablaremos acerca de las clases de violencia contra el hombre y la mujer. Para ello cuento con tres ponentes espectaculares: Eslendi Fandiño, Jessica Carrillo y Jessica Contreras. Entre las clases de violencia se encuentran la violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, económica o patrimonial y por último la violencia intrafamiliar. Para ello, las ponentes me van a ayudar a explicar dichos temas. Para empezar, es oportuno decir que la Ley 1257 del 2008 establece qué es violencia contra la mujer. Dice que violencia contra la mujer es toda acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Ahora bien, sabemos que es muerte, pero la palabra daño tiene múltiples connotaciones. Daño involucra aspectos psicológicos, físicos, sexuales y patrimoniales. Recordemos entonces que violencia de género es cualquier acto de violencia que afecta al hombre o a la mujer por el simple hecho de ser hombre o mujer. Dicho esto, comenzaremos con nuestra primera ponente, quien es Jessica Contreras. Ella nos hablará de violencia psicológica y violencia sexual. Violencia psicológica. Consecuencia proveniente de la acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Es muy importante que todas las mujeres conozca cuáles son las situaciones de alerta que podría indicar que es víctima de esta violencia psicológica. Por ejemplo, es identificar situaciones repetitivas, en donde las mujeres se sienten parte de una relación afectiva donde sus deseos y voz no son tenidos en cuenta, sienten miedo de expresar sus opiniones, no son dueñas de su tiempo. Pero a veces se vuelve difícil saber cuándo estamos siendo manipuladas a través de la violencia psicológica, precisamente porque no hay una evidencia física de maltrato, pero sí hay frases de violencia psicológica que podemos identificar como agresiones psicológicas. Son bastante comunes y se usan entre otros fines para confundir a la persona y hacerla sentir menos valiosa. Podemos señalar algunas categorías de esta violencia. Palabras denigrantes que ofenden a las personas, quienes pueden reaccionar con sentimientos de tristeza o enojo. Algunos ejemplos de estas palabras son gorda, tonta, holgazán. Otra de estas son las críticas, frases que menosprecian la vestimenta, cualidades o la forma de realizar estas actividades, o bien palabras que se usan para maximizar los defectos de una persona, como por ejemplo, siempre te equivocas, nunca haces nada bien, no sabes cómo vestirte, no sabes lavar los platos, deberías planchar mejor las camisas. Humillación. Esta humillación puede ser pública o privada. Consiste en acciones o frases que te hacen quedar en ridículo frente a los demás, que tu pareja se burle de ti frente a otros, riéndose de tus opiniones, tu ropa, tus planes, tu forma de hablar o de caminar, que haga gestos que impliquen que son burla de lo que dices y lo que haces. Remedar es un ejemplo de humillación. Otro ejemplo de humillación más notorio son cuando tu pareja te obliga a limpiar algo que él o ella ensució, que considere que tu obligación es servirle la comida mientras él ve televisión, que te compare con otras personas como ella sí es bonita, no como tú. Que tu pareja te ignore sistemáticamente es maltrato psicológico. Lo notas cuando reiteradamente te ignora durante una conversación o cambia de tema cuando das alguna opinión. Los celos. Frases como esta falda está muy corta, usas demasiado escote, no quiero que salgas así en público,
Solo puede vestirte así para mí, acciones que te obligan a dejar de tener contacto con tus amistades o reclamos constantes de él porque él te mira así o porque ella te habla así. Todas estas son acciones destinadas a controlarte y a aislarte y frecuentemente tienen éxito sin que la persona afectada se dé cuenta de lo que está sucediendo. Maltratos en público, un trato rudo cuando estás con tu familia o amistades, que te griten, que te exija que hagas ciertas cosas como si estuvieras obligada o obligado a ello y sin usar palabras mínimas de cortesía, que te excluya durante las reuniones son ejemplos de malos tratos, que a pesar de que se trata como un concepto demasiado general. Toda esta violencia genera unas consecuencias. Esto genera negación, confusión, terror, trastorno por estrés postraumático, depresión, baja autoestima, aislamiento, dificultad para tomar decisiones, ansiedades, fobias, drogas, alcohol, alteración de comportamiento alimentario, insomnio, pesadillas, intentos de suicidio, comportamiento disociado. Violencia sexual. Consecuencia que proviene de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. No necesariamente esta violencia implica penetración, sino que cobija también actos como la coerción para que la persona se desnude, el tocamiento, exhibicionismo, forzar a ver material pornográfico, mensajes por correo o por teléfono, u otras formas de comunicación. Gestos, observaciones y palabras obscenas, insultos sexistas, acoso, proposiciones sexuales indeseadas, voyerismo. Esta violencia trae unas consecuencias muy graves. Esto puede generar culpabilidad, temor a ser asesinada, sentimiento de degradación, pérdida de la estima, sentimientos de despersonalización e irrealidad, pensamientos y recuerdos recurrentes e intrusos, ansiedad, depresión, desesperación, temor a los hombres. En algunas ocasiones los afectados no denuncian estos casos por ser estimados, por la vergüenza, por la discriminación. Las víctimas en muchas ocasiones prefieren guardar silencio por miedo a que su agresor tome represalias en contra de ellas. En varias ocasiones las víctimas no confían en las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley o creen que denunciar el acto de violencia les traería más riesgos que beneficios. Muchas de las familias consideran que sus familias o amigos no le creerían o no los apoyarían si ellas revelaran sus experiencias de violencia sexual, especialmente si el agresor es un conocido. Violencia física. La violencia física puede ocasionar daños físicos internos o externos a la persona agredida y disminuye su integridad personal. Cuando una persona transgrede el espacio corporal de la otra, sin su consentimiento, que atenta contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, jalones o empujones, o bien encerrándola, provocándole así lesiones físicas con algún tipo de objeto, letales o no, o forzándola a tener algún tipo de relaciones sexuales, que generan consecuencias no solo físicas sino psicológicas. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres que desencadenan la muerte de una mujer como resultado de violencia sistemática en su contra. Es así como la ley 1761 del 2015, Rosalvira Celi, señala que se configura el delito de feminicidio cuando se causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer
o por motivos de su identidad de género, cobijando así a personas que nacen con sexo masculino, pero se identifican a sí mismos como mujeres. Deben ser consideradas como feminicidio las muertes violentas de mujeres que detonan una motivación que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de géneros. Se establece hasta 50 años de cárcel como pena a quien produzca la muerte de una mujer en razón de su género. Violencia económica o patrimonial. Se dice que la violencia económica es cuando el agresor controla todos los ingresos del hogar, independientemente de quien los haya adquirido, sea la mujer o el hombre. Y la patrimonial, el sujeto utiliza su poder económico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Uno de los dos ejemplos es la inasistencia alimentaria. Otro ejemplo podría ser vender las propiedades de su pareja sin su consentimiento. Esto sucede cuando se encuentra en proceso de separación y cuando se considera que una mujer es violentada económicamente, cuando se le niega el dinero suficiente para solventar las necesidades básicas para sus hijos. Según la Corte Constitucional señaló en la sentencia 12 del 2016 que en la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y proyectos de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio común, sin importarle quién lo haya ganado, manipula el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes. Después de escuchar estos aportes tan enriquecedores de nuestras ponentes, me gustaría hablar acerca de la violencia intrafamiliar. La Ley 575 del 2000 determina que este tipo de violencia se configura cuando una persona, dentro de su contexto familiar, es víctima de cualquier tipo de daño. La Ley 294 de 1996 establece que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Entonces, aquí surge una pregunta muy importante que es necesario ser aclarada para poder entender dichas leyes. ¿Quién integra la familia? Según estas leyes, la familia la integran los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, y todas las demás personas que de manera permanente se hallen integrados a la unidad doméstica. Aquí me gustaría aclarar algo, y es que si bien el punto B nos dice que son familia el padre y la madre de familia aunque no convivan en un mismo hogar, la Corte Suprema de Justicia dijo que el delito de violencia intrafamiliar entre parejas no se configura cuando se presentan hechos de maltrato entre exparejas que ya no conviven en la misma residencia. Es decir, sí será violencia y hasta violencia de género si se hace por motivos de la identidad sexual de la persona, pero no será violencia intrafamiliar específicamente. También es importante decir que la familia no solo está conformada por quienes están vinculados por lazos de consanguinidad, sino que también existe familia cuando por motivos de seguridad o de mejorar la calidad de vida de los niños se le brinda un espacio en el cual pueda desenvolverse en las distintas fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y psíquico. Muchísimas gracias por habernos escuchado, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo Radio Tertulia.